Demet Özdemir y Can Yaman. Se rumorea que hubo celos y que la verdad detrás de todo lo arruinó. ¿Se imaginan? Demet Özdemir, la diosa turca celosa de Can Yaman. Y no, estoy hablando de un cuentito de hadas. Esto es salseo puro del bueno, y parece que la cosa se puso seria. Vamos a desmenuzar todo esto porque tiene miga. Todo empezó como casi siempre con los fans. Ustedes saben cómo son, siempre pendientes de cada movimiento, de cada me gusta, de cada historia. Y de repente, boom. Empezaron a notar cositas. Demet subía fotos, Can subía fotos, y había una especie de competencia silenciosa. ¿Será que uno intentaba darle celos al otro? Para ser honestos, cuando una pareja tan mediática rompe siempre hay especulaciones. Que si uno encontró a alguien nuevo, que si el otro no lo superó. Y en este caso, lo que se dice es que Demet le habría hecho un juego de celos a Can. Y yo les digo, eso nunca termina bien. La teoría es que Demet, quizás sintiendo que Can la estaba olvidando o que él mismo estaba moviéndose rápido, decidió darle un empujoncito. ¿Cómo? Pues según los rumores más picantes, empezó a mostrarse con otros hombres. Nada serio, claro, solo fotos sugerentes, comentarios que dejaban entrever algo. Lo típico para generar ese, ay, ¿y ahora qué? Pero aquí viene lo gordo. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman es un tipo especial. Y quizás este jueguito de Demet no le sentó nada bien. Él es muy pasional, muy directo. Y si se dio cuenta de que lo estaban manipulando, aunque fuera para bien, eso pudo ser el principio del fin. Piensen ustedes, si alguien te quiere hacer sentir celos, es porque o bien te quiere de vuelta, o bien quiere demostrar que puede conseguir a otros. Y Can, que sabe que tiene a miles de fans suspirando por él, pudo haber pensado ¿por qué tengo que jugar a esto? Si quiere algo que me lo diga. Y aquí es donde muchos dicen que la verdad lo arruinó. La verdad de que tal vez Demet sí estaba intentando recuperarlo de esa forma un poco infantil. Y Can al verlo en lugar de caer en el ay, me da celos, pudo haber dicho, esto ya no es para mí. Ya no confío en este tipo de juegos. Porque, seamos sinceros, el respeto y la confianza son la base de cualquier relación, ¿verdad? Y si uno empieza a jugar a ser el manipulador emocional, aunque sea en broma, el otro puede interpretarlo como una falta de sinceridad. Muchos dicen que Can Yaman es un poco arrogante, que se cree mucho. Pero yo sospecho que lo que más le pudo molestar a él es que Demet no fuera directa. Si quería que volvieran, ¿por qué no se lo dijo a la cara? ¿Por qué recurrir a un jueguito que podría salirle mal? Y salió mal. Claramente salió mal. Porque si después de ese supuesto juego de celos, la relación terminó de romperse, o nunca llegó a ser lo que esperaban, es porque algo fundamental falló. Y yo apuesto a que fue la comunicación y la confianza. Imaginen la escena, Demet feliz con una foto, pensando mira qué bien le va a sentar esto a Can. Y Can, quizás, viendo la foto y pensando, pero si hace 2 días estábamos discutiendo por esto mismo, ¿y ahora me sales con esto? Ese choque de realidades, de intenciones, es lo que puede destrozar todo. Quizás Can esperaba algo más maduro, más adulto. Y Demet por alguna razón recurrió a una táctica más adolescente. Y la distancia entre esas dos maneras de ver las cosas, zas, rompe la pareja. La verdad es que esta historia es un poco triste si lo piensas. 2 personas que se quisieron, que tuvieron una conexión, y que terminaron alejándose por malentendidos y juegos que no salieron bien. Es el pan de cada día en el mundo de las celebridades, ¿no? Así que, para resumir, el juego de celos de Demet Özdemir, si es que existió tal cual, parece que no le funcionó a Can Yaman. Más bien, pudo haber sido la gota que colmó el vaso. La verdad es que jugar con los sentimientos, aunque sea para intentar arreglar algo, rara vez funciona. Y en este caso parece que solo sirvió para poner una línea más fina entre ellos. ¿Y a ustedes, qué les parece esta historia? ¿Creéis que Demet intentó darle celos a Can de verdad, o son solo especulaciones de los fans?